Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy, 23 de enero, bueno, hay una movilización en este momento de los partidarios del gobierno y conmemorando pues la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y el nacimiento de la democracia venezolana. Pero hoy no vamos a hablar de ese tema, sino que vamos a hablar de petróleo, vamos a hablar de economía, por supuesto, y tenemos como invitado en el estudio a Leonardo Buñac, que es un experto petrolero, economista y calificador de riesgo. Encantado. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, vamos a conversar. Es probable que haya una transmisión especial o una cadena producto pues, de esta actividad que está realizando en este momento encabezada por el presidente Nicolás Maduro, pero mientras tanto vamos a conversar y Dios quiera pues, que la cadena, si va a verla, sea luego de nuestra conversación, pero en todo caso, a ganar un poco de tiempo para hablar un poco sobre la perspectiva del mercado petrolero mundial y cómo va a influir en Venezuela, en las jugadas o en las medidas, en las decisiones que el gobierno venezolano va a ir adoptando para enfrentar la crisis. Sí. Me gustaría que habláramos un poco de eso, porque te escuché una exposición súper interesante en días recientes. Sí, fíjate que la actividad económica real es un reflejo del país. Ella crece y se desarrolla tanto cuanto crezca y se desarrolla la economía. Así que empresas suizas no existen ni en Bosnia, ni en Kosovo, ni en Chechenia, ni en Afganistán. Y si la cosa no marcha bien en Venezuela, tampoco en Venezuela. De allí que un poco la actividad económica depende mucho de lo que ocurra con los factores externos, factores exógenos, todo aquello que son externalidades positivas o negativas a la economía venezolana. Venezuela, de cada $100 que contabiliza en la balanza de pago, tú bien sabes y lo has comentado más de una vez, 97 provienen de la actividad petrolera. Así es. Así que Venezuela podemos calificarla para ponerle un atributo de monoproductora, monoexportadora y casi monodependiente de la actividad petrolera. Por lo tanto, lo que ocurra con el petróleo, mucho va a decir lo que pasará en el futuro inmediato con la economía venezolana. Yo escuchaba las palabras del presidente con la memoria y cuenta y yo creo que hay consenso nacional, tanto en el sector opositor como en el gobierno, como en empresarios, empleadores, académicos y estudiantes, de que estamos enfrentando una crisis muy importante. El presidente lo dijo en su memoria y cuenta y además lo asoció, entre otras cosas, a una severa caída en el ingreso petrolero. En los últimos 5 meses, el precio del petróleo ha caído aproximadamente un 56%. Y sí, no sé si tú puedes mostrar esta gráfica. Sí, aquí usted mismo la puede mostrar, hermano. Pero si se mantienen las cosas como están y el promedio de la canasta se mantiene más o menos cercano a los $40 el barril durante el año 2015, podemos tener una caída de ingresos que puede estar cercana entre los 33 y 35 mil millones de dólares. Y eso es sumamente importante comentarlo. Creo que no es un secreto. Manténla ahí para que se pueda podemos ponerla apreciar. acá. Creo que no es un secreto, lo sabe todo el país. En el año 2012, este país contabilizó en balanza de pago 97 mil millones de dólares por ingreso. En el 2013, cerca de 81 mil millones. En el 2014, la cosa cayó a 71 mil. Y este año podemos estar contabilizando un 50% de lo que hicimos el año pasado. O sea, 35 mil millones. Más o menos. Y te podrás imaginar el impacto que va a tener eso en la economía venezolana, en su capacidad para importar bienes y servicios, materia prima, productos intermedios, productos terminados, pero además servir la deuda pública. Me gustaría servir la deuda externa, ¿no? Exacto. Me gustaría que calculáramos o comparáramos la situación de Venezuela en esta situación, en esta coyuntura petrolera con la situación de otros países productores de petróleo, OPEP y no OPEP. Ok, perfectamente podemos hacerlo y una de las características, recuerda que la OPEP, yo siempre lo comento, no es un club de amigos. La OPEP es un club de países productores de petróleo cuyo objetivo fundamental es defender el precio del petróleo. Eso es correcto. Ahí hay chiitas, ahí hay sunitas, ahí hay izquierda bolivariana como el caso de Venezuela y Ecuador, ahí hay países conservadores, étnicamente hay países africanos y árabes, hay de todo. Pero el objetivo común es defender el precio del petróleo. Paradójicamente se han roto los paradigmas, Vladimir. La OPEP decidió no defender el precio, sino defender otra cosa, defender mercado. Lo he dicho perfectamente. Entonces yo creo que uno de los puntos cruciales de esta discusión es que en la OPEP hay dos grupos de países, los llamados halcones de la OPEP, los que defienden el precio del petróleo, y los llamados países miembros de la cooperación, del Consejo de Cooperación del Golfo, que son los países árabes de la OPEP, una especie de OPEP dentro de la OPEP. De hecho se llama OPAEP, Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo. Bueno, unos piensan que hay que defender cuotas de mercado y otros piensan que hay que defender precios. Y ese es el gran dilema de la OPEP. Inclusive, podríamos hablar de una posible implosión de la OPEP producto de esta dicotomía de intereses entre todos los grupos de países. La realidad es que estos países miembros de la OPEP, los famosos
miembros del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico o países árabes exportadores de petróleo tienen reservas internacionales y fondos soberanos realmente extraordinarios. Por ejemplo, Arabia Saudita tiene reservas por 823.000 millones de dólares, más fondos de inversión fuera de balanza de pago, fuera de las cuentas que están cercanas a ¿Es el que más tiene? Es el que más tiene. ¿Y el que menos tiene? El que menos tiene, estamos hablando posiblemente de Kuwait con 500.000 millones, es decir, que el promedio más o menos de los países árabes exportadores de petróleo, no los halcones, estamos hablando de un promedio que puede estar por encima de los 600.000 millones, pero otros países no OPEC como Noruega, tú bien conoces, son 923.000 millones. Estos países tienen capacidad a corto plazo, a mediano plazo para soportar la crisis. De allí que Arabia Saudita y sus aliados de la OPEC hayan dicho: nos sentimos cómodos para estar 2 o 3 años con precio del petróleo cercano a los 60, 70 dólares el barril, porque tienen una resistencia fiscal mucho más baja que Venezuela. Venezuela, Irán, Argelia, los halcones de la OPEP, Nigeria, requieren precio del petróleo por encima de 100 dólares para financiar la gestión financiera del gobierno central y del sector público. Este es el caso de Venezuela, que está en cerca de 120, el umbral, digamos. Que está más o menos en 120, pero aparte que requiere un precio alto para financiar brecha fiscal, no tiene reservas internacionales que están apenas, como todos sabemos, cercanas a los 22.000 millones de dólares. Aquí un tema importante, Vladimir, es, yo creo que esto no es un tema, esto no es una discusión únicamente para economistas, para empresarios, esto es una discusión para políticos de gobierno y de oposición. Esto es una discusión donde debe entrar la Fuerza Armada Nacional, porque esto es un tema de seguridad nacional, de soberanía, y es qué va a pasar en el corto y en el mediano plazo con el precio del petróleo. Y preguntarnos, y eso es una gran interrogante, si esta caída del 56% es transitoria, es coyuntural o responde a causas estructurales. En términos del negocio petrolero, ¿qué puede decirse como una caída coyuntural o transitoria? Bueno, sencillamente que... ¿En términos de cuánto tiempo, pues? Esa es la gran pregunta, porque estamos en medio de lo que se ha llamado una tormenta perfecta. Tú sabes que George Clooney, en su película La Tormenta Perfecta, bautizó ese nombre. Bueno, básicamente estamos frente a una verdadera tormenta perfecta, porque 3 sistemas de tormenta hicieron colisión y nació una especie de Frankenstein, un Frankenstein, pero en términos petroleros. ¿De qué estamos hablando? El presidente comentó algo en su memoria y cuenta cuando hablaba del petróleo de esquisto, del importante aumento en la oferta petrolera. Esa es una parte del problema. Lo cierto es que Venezuela está en medio de una tormenta perfecta, posiblemente sin blindaje, porque enfrenta a 3 vectores de riesgo globales que nada tiene que ver con su capacidad para poderse defender desde el punto de vista de cambiar esa realidad. Lo primero, un aumento en la oferta muy importante por la revolución energética en Estados Unidos y Canadá. Y hablo del petróleo de esquisto y de las arenas bituminosas de Alberta. Se convierte paradójicamente, Vladimir, Estados Unidos, lo dijo el presidente Obama en el Estado de la Unión y lo comentó el presidente Maduro, se convierte Estados Unidos paradójicamente de ser el primer consumidor e importador de petróleo, ahora en el primer productor mundial de petróleo y gas. Pero al mismo tiempo... Y además dijo el presidente Obama que ya no dependían del petróleo, ¿no? Y ahí viene una realidad muy interesante, y por eso comentaba yo el tema de soberanía. Y es que básicamente al no depender del petróleo ha ocurrido algo muy paradójico, y es que la demanda de crudo extranjero de Estados Unidos, la demanda de crudo extranjero, eso de comprar petróleo a Nigeria, a África, al Medio Oriente, ha alcanzado un techo. Es decir, Estados Unidos como mercado para vender petróleo, lamentablemente ya ha dejado de serlo y ha comenzado a bajar consecutivamente la demanda. Y eso genera un problema muy serio, porque todos los países que hoy producen petróleo en el mundo, que están en África, que están en el Medio Oriente y Rusia, están mirando a la región que más crece en este momento, y es China. China, por supuesto. Socio comercial de Venezuela. Y hay que ver cómo está Venezuela, me gustaría que lo habláramos al regreso de la pausa, en esa nueva realidad, porque no solamente Venezuela le vende a China, hay otros países que también quieren entrar y están en el mercado chino. Vamos a hacer una pausa.